Listo. Muy buenos días. Hoy vamos a comenzar con la primera serie de las reuniones académicas a cargo de los residentes de pediatría. Hoy está el Servicio de Infectología Pediátrica, digamos, apoyando esta presentación. Está a cargo de la doctora Diana Felinza, quien nos va a hablar de influenza. Muchas gracias a todos por venir. Por parte del Rincón Pediátrico les damos las gracias y las bienvenidas. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la influenza el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco de la historia. Este término es derivado del latín influenza, que se utilizó a partir de la creencia que se tenía que la posición de las estrellas influía sobre el curso de la enfermedad. La primera aplicación de la influenza en términos de una pandemia se realizó en 1743 en Italia. Sin embargo, se estima que hay descripciones mucho tiempo antes de esto, más o menos, que datan del año 412 a.C. La influenza genera o nos provoca epidemias más o menos cada 3 años desde hace más de 400 años, y los conocimientos que tenemos en la actualidad se derivan desde el año de 1933, momento en el que Smith aisló la primera cepa del virus de la influenza tipo A en los hurones. Ya en el año 1939 Francis aisló el virus de la influenza tipo B. En 1950 Taylor aisló el virus de la influenza tipo C. En esta diapositiva podemos ver una línea del tiempo en la cual vamos a apreciar las 4 pandemias que han sucedido en el siglo tanto XX como en el siglo XXI. La primera fue en el año 1918. En 1918, que fue debido al virus de la influenza H1N1 o la conocida gripe española, a la cual se le atribuyeron más o menos unos 20 millones de muertes a nivel mundial, y fue esta una de las posibles causas de la finalización de la Primera Guerra Mundial. La siguiente fue la pandemia de 1957, que fue la gripe asiática, que fue secundaria al virus de la H2N2, a la cual se le atribuyeron más o menos 1.2 millones de muertes a nivel mundial, seguida por la pandemia de 1968, que fue debida al virus H3N2, a la cual se le atribuyeron 1 millón de muertes a nivel mundial, e inició su presentación en Estados Unidos. Estas son las 3 pandemias que sucedieron en el siglo XX. Ya en el siglo XXI, la pandemia que sucedió, que fue la que todos pudimos conocer, fue la del 2009, que fue debida al virus H1N1, a la cual la cual sucedió en la temporada de abril del 2009 a agosto del 2010, y a la cual se le atribuyeron entre 159.700 a 575.400 muertes según datos del CDC. En cuanto a la epidemiología, se estima que cada año, entre los años de 2010 a 2017, la influenza estacional nos genera que haya 4.3 a 16.7 millones de visitas al servicio de urgencias. De estas, 140.000 a 710.000 pacientes son hospitalizados. También nos genera 12.000 a 56.000 muertes de manera anual, y entre el 2016 y entre el 2017 se estimó que más del 40% de los niños que fueron hospitalizados por influenza no tenían ninguna patología de base. Y la epidemiología de la influenza suele presentar una curva en forma de U, de tal manera que la población más afectada van a ser los extremos de las edades, los menores de los 5 años más que todos los menores de 2 años, y los mayores de 60 años, como vemos en la gráfica, con la línea roja presenta mucha mayor mortalidad en la población más adulta. En cuanto al impacto social, se estima que un cuadro típico de influenza nos da 3 a 4 días de incapacidad en cama, y tiene una media de 37 días escolares perdidos, lo que implica también 20 días de absentismo laboral en los padres de los pacientes incapacitados por cada 100 niños. En cuanto a la transmisión, se transmite de persona a persona por vía respiratoria. Tenemos 3 vías principales: la transmisión por gotas, que es la más importante para la transmisión del virus de la influenza. Las gotas son transmitidas por un estornudo, por la tos de un paciente, y estas partículas de las gotas pueden viajar de 1 a 2 metros. La otra forma de transmisión es por la de aerosoles, que es más importante en casos en los cuales nosotros como personal de salud nos vamos a ver expuestos a un paciente con influenza, al cual le vamos a realizar un procedimiento tipo intubación orotraqueal, lavado broncoalveolar. Entonces esto es importante para nosotros en el ámbito médico. Y la otra forma de transmisión es ya el virus que queda
pues queda vivo en las superficies inertes, más o menos el virus queda vivo más o menos 1 o 2 días después de haber sido expulsado. En cuanto al periodo de incubación es 1 a 4 días con una media de 2 días y se estima que la transmisión se puede dar 24 horas antes del inicio de los síntomas, teniendo un pico en los 3 primeros días y normalmente es esa a los 7 días, excepto en población inmunosuprimida o en la población pediátrica, en la cual se ha visto que esta transmisión supera hasta los 10 días. Ya hablando un poquito de la clasificación, el virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Hasta el momento se han aislado 3 tipos de virus de la influenza. Tipo A, que está asociado a las pandemias y algunos brotes y epidemias ocasionales. El grupo B, que está asociado únicamente a brotes y a epidemias. Ya vamos a hablar un poquito por qué se da este suceso. Y el grupo C, que únicamente nos está asociado a cuadros esporádicos. Estos 3 virus tienen características en común, como tener una cubierta derivada de la célula huésped, que tienen una envoltura de glucoproteínas de superficie y tener un genoma de ARN segmentado monocatenario. Pero también se diferencian en estos 3 en que tienen una organización genética diferente, la epidemiología y el curso clínico es diferente y pues los huéspedes son totalmente diferentes. Entonces, acá en esta diapositiva podemos ver arriba las imágenes. La inicial es el virus de la influenza tipo A y tipo B y en el llamado a mano derecha podemos ver de la influenza tipo C. Entonces, en cuanto a las diferencias de la organización genética, el virus de la influenza tipo A tiene 8 segmentos génicos, los cuales nos van a producir 10 tipos de proteínas diferentes, siendo la M2 exclusiva de este virus. Ya vamos a ver la importancia de esta proteína M2. Por su parte, el virus de la influenza tipo B tiene 8 segmentos génicos, produciendo 11 proteínas virales, tanto estructurales como no estructurales, y el virus de la influenza tipo C tiene 7 segmentos génicos, produciendo los 9 proteínas virales. En cuanto al huésped, lo que les comentaba es totalmente diferente. En el virus de la influenza tipo A no solamente los humanos somos los huéspedes, sino también el cerdo, las aves, los equinos y algunos mamíferos marinos, como la ballena, a diferencia del virus de la influenza tipo B y C, que únicamente tiene como huésped nosotros el ser humano. ¿Esto qué implicación tiene? Que al haber diferentes huéspedes, pues la combinación de virus, tanto de una especie, la combinación de virus de diferentes especies hace que haya una recombinación genética, por ende haya formación de virus de manera pues progresiva, lo que nos genera la pandemia. Ya vamos a ver un poquito más adelante para que entendamos mejor. Bueno, el virus está cubierto por una envoltura en forma esférica o filamentosa de 80 a 100 micrómetros con proyecciones superficiales. Acá en esta diapositiva vamos a ver las proteínas más importantes como para la patogénesis del virus de la influenza. La primera es la malglutinina. La malglutinina, que es una proteína en forma de trímero compuesta por 3 moléculas de hemaglutinina, cuya función principal es unirse a los receptores de ácido ciálico de la membrana celular. ¿Para qué? Para que haya una internalización del virus al endosoma ácido. Se han descrito hasta el momento 16 tipos de malglutinina, de la H1 a la H16. Seguido de esto tenemos la neuraminidasa, que es un tetrámero en forma como de hongo, cuyas espículas se proyectan como en palo de golf y cuya función es catalizar la separación del ácido ciálico de las glicoproteínas que contienen ácido ciálico. Esto nos permite que haya tanto ingreso del virus para infectar a la célula como la salida de los nuevos viriones de la progenie que se desarrolla en la célula. Se han descrito hasta el momento 9 tipos de malglutinina, de la H1 a la H9. La otra proteína importante es la proteína M2, que, como si bien recuerdan, es exclusiva del virus de la influenza A, actúa como un canal iónico, cuya función es acidificar el interior del virión. Esta acidificación hace que la envoltura del virus se fusione con el endosoma. Y después de esta fusión lo que permite es que los segmentos génicos egresen al citoplasma, después ahí en el citoplasma llegan al núcleo y hacen una replicación viral. Ya vamos a verlo en un video para entenderlo mejor. Ya posteriormente tenemos pues las proteínas PB1, PB2 y PA, que hacen parte del segmento génico, cuya función principal es formar el complejo polimerasa viral que va a dirigir la síntesis de la progenie a nivel del núcleo celular, y la proteína M1, que es la que vemos en morado en la imagen, que está localizada por dentro de la envoltura y lo que nos aporta después una estabilidad al virión. Entonces, en esta imagen podemos ver lo que les decía.
Entonces tenemos el ingreso del virus por la transmisión. Este se va a unir a las células del epitelio respiratorio por parte de la hemaglutinina con el ácido ciálico. Después la neuraminidasa va a entrar en acción, va a decidir ese ácido ciálico para que el virus entre en el endosoma, que es lo que vemos está bordeando al virus. Posteriormente, por efecto de la proteína M2, se va a acidificar el interior del endosoma, va a haber fusión de la envoltura del virus con el endosoma, egreso de los segmentos hélicos al citoplasma, posteriormente al núcleo, donde se hace la transcripción de la nueva progenie, y adicionalmente a nivel del núcleo también va a haber un bloqueo de la síntesis de las proteínas normales, con lo cual va a haber también apoptosis celular, necrosis de los tejidos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante en la patogenia. Entonces acá vamos a ver un video. Influenza infection. It might start with a sneeze, but the underlying infection can cause far worse. Hundreds of thousands of people every year die from severe influenza virus infection. Everything begins when the virus enters our airways. Here, influenza virus is specifically attached to the surface of the epithelial cells. The viral membrane envelope contains the neuraminidase protein, NA, important for the efficient release of newly produced viruses. The M2 ion channel promotes viral structural changes during cellular entry, and the influenza hemagglutinin protein, HA, the key player for viral internalization, which facilitates viral binding to sialic acid-decorated receptors and subsequently viral fusion. Proteolytic cleavage by host enzymes is critical for the activation of HA trimers. Soluble or cell-bound host proteases cleave the precursor HA molecules into two parts, HA1 and HA2. Influenza virus particles are internalized into early endosomes by clathrin-mediated endocytosis. In late endosomes, the pH drops, triggering the conformational change of the cleaved HA molecules. HA1 opens up and allows HA2 to form a triple alpha helix bundle, which extends towards the endosomal membrane. Once the fusion peptides are anchored in the endosomal membrane, the whole molecule can fold back, allowing the fusion of the viral and endosomal membranes. After fusion, the viral genome can be released into the cytosol. The 8 viral RNA segments make their way into the cell nucleus, and the production of the new virus begins. Just hours after the initial infection, thousands of new viruses flood off the cell surface and infect neighboring cells. Stop the influenza infection. Eso básicamente es cómo se infecta la célula por el virus de la influenza. Entonces, ya hablando un poco de la nomenclatura, hablando acá, tenemos un ejemplo de la influenza tipo A y la influenza tipo B. Y la letra inicial va está dada por el virus, el tipo de virus. Arriba podemos ver el virus de la influenza tipo A, virus de la influenza tipo B, está seguida por el lugar de origen del aislamiento de la cepa, por cuál es esa cepa, la secuencia de esta, el año de aislamiento, seguido en el caso específico de la influenza tipo A por el tipo tanto de neuraminidasa como de hemaglutinina que tiene este. Entonces, ¿por qué entonces nosotros, a pesar de que tengamos pues el conocimiento de la influenza, porque nos ha ganado las batallas en los últimos años, porque hemos visto esos 4 epidemias y porque hemos visto tanta implicación en la mortalidad? Eso tiene una simple razón, y es la variación antigénica, la que es una de las características más destacadas y específicas del virus. Hay variación antigénica mayor y variación antigénica menor, de la cual vamos a hablar ahorita a continuación. Y estas variaciones antigénicas lo que permiten es que la infección por variantes contra las que el ser humano tiene o una inmunidad escasa o una inmunidad nula. Se da básicamente en las proteínas hemaglutinina y la proteína de la neuraminidasa. Entonces, hablando de la variación antigénica menor o BRIF, lo que se desarrollan son mutaciones puntuales por cambios de aminoácidos en 1 o 5 de más localizaciones.
Esto lo que genera es que haya una exposición a una cepa con la cual hay una exposición escasa, generándonos una epidemia. Es decir, variación antigénica menor nos genera las epidemias. Entonces, acá vemos un ejemplo. En el año 1997 teníamos una cepa de la influenza tipo A, que es la influenza tipo A Wuhan 359, que se aisló en el año 95, o H3N2, la cual a mediados del siguiente año hizo un drift, un cambio de algunos aminoácidos y un cambio menor de esta misma cepa, con lo cual se generó una epidemia en el año 1998. Ya por otro lado tenemos la variación angénica mayor, que es la que más nos preocupa a nosotros, que es la que ocurre únicamente en el virus de la influenza tipo A, por la razón que les había comentado, que la influenza tipo A está en humanos, equinos, ballenas, cerdos, aves, lo que hace que pues haya una recombinación de virus que está originado en diferentes especies. Entonces, lo que sucede es que hay una recombinación genética, hay un cambio de la hemaglutinina o de la neuraminidasa, o de ambos puede haber también, con una posterior exposición a un virus cuya inmunidad pues es nula, generándonos una pandemia que fue la que sucedió en el año del 2009. Entonces, un virus de la influenza tiene que tener, o un virus en general tiene que tener, tres características principales para que sea un virus pandémico, que son poseer una proteína hemaglutinina nueva para la cual previamente no haya existido ninguna inmunidad, que sea de fácil transmisión y que tenga una habilidad para cursar con una enfermedad severa. Entonces, en esta imagen lo que vamos a... Entonces, acá en esta imagen podemos ver lo que sucedió, digamos, en el año de 2009 o en las pandemias anteriores. Entonces tenemos una ave migratoria. Entonces, esta ave tiene un tipo de influenza, que es el que nosotros vemos arriba. Esta ave lo que después va a infectar a un cerdo, que es lo que vemos en esta misma imagen. Pero entonces este cerdo también, a la vez, o días antes, había sido infectado por un tipo de influenza tipo A diferente, genómicamente diferente, que tiene origen en el humano. Entonces, lo que va a hacer en este caso, el cerdo va a actuar como un hospedero, como un intermediario en el cual va a haber una función tanto de la cepa de la influenza tipo A del ave con la influenza tipo A del humano, a haber una recombinación con una posterior aparición de una cepa totalmente diferente, mutada, recombinada. Eso fue lo que sucedió en el año 2009. Esa es la forma que más nos afana a nosotros. Sin embargo, hay otra forma de hacer los shift o recombinación mayor, que es el paso del virus de la influenza tipo A directamente de un ave al humano, o la otra es cuando el ave pasa la infección al cerdo y del cerdo se pasa directamente al humano. Sin embargo, la primera que les comento, de combinación de un virus del ave con la del humano, que se mezclan en el intermediario, que es el cerdo, y posteriormente pasa al humano, es la que más, digamos, nos preocupa, porque es la que más efectos tiene sobre la mortalidad de la población. Es el 7.5. Entonces, acá vamos a ver cortico, más o menos lo que les estoy explicando ahorita. While influenza B viruses appear to infect only humans, influenza A viruses circulate in both humans and animals. This type A has been found in many different animals, from waterfowl, domestic birds, horses, pigs, and occasionally wild aquatic mammals such as seals and whales. While influenza viruses are particularly prevalent among aquatic birds, when they infect domestic chickens and turkeys, the fatality rate can be higher than 50%. Type A influenza virus can cross species barriers, from birds to pigs, for instance. This capacity allows them to infect humans, and this is how epidemics can start, fortunately in very rare instances. Right now in humans, only two subtypes of influenza A viruses are circulating and cause seasonal influenza epidemics. Transmission from animal reservoirs to humans can be direct or indirect. In the latter case, a first direct transmission happens between one animal reservoir to another, for instance pigs, in which an adaptation of the virus happens before infecting humans. A third way of transmission is through genetic reassortment. Genetic information for influenza viruses is written on 8 separate gene segments. Genetic reassortment may happen when two different subtypes of influenza enter the body at the same time.
They may replicate simultaneously within a single cell, and this may create a new virus containing gene segments from both parent viruses. In 1957, a reassortment between a human influenza virus and an avian influenza virus resulted in an epidemic which killed about 2 million people worldwide. No other type of virus or pathogen evolves as rapidly as influenza. This, alongside its ability to jump across species, shows how challenging it is to predict where the next epidemic will come from, how it will spread, and how hazardous it may be. Bueno, entonces en esta gráfica podemos ver lo que les he venido explicando. Nos representa los periodos de pandemia y los periodos interpandemia. Entonces, en el año 0 pues hubo una introducción de un virus determinado, HXNX, hipotético, generándonos una pandemia, seguido de unas mutaciones menores o rift que nos generaron cambios de aminoácidos. Por ende hubo pues cambios pequeños generándonos periodos de epidemia, y ya en esta gráfica en el año, pues podemos ver ahí en el año 11 se generó un cambio mayor que nos cambió totalmente tanto la maglutinina como la neuraminidasa, siendo un virus HYNY hipotético, generándonos otro periodo pandémico. Bueno, en cuanto a la patogenia, pues ya lo que les he venido hablando, entonces tenemos la transmisión del virus, posteriormente hay un depósito de ese en el epitelio respiratorio, hay endocitosis por las vías que ya hemos venido hablando, replicación a nivel del núcleo celular y bloqueo de la síntesis de proteínas, lo cual nos genera pues muerte celular, y además se ha visto que hay una proteína que es la PB1F2 del virus de la influenza que se asocia con toxicidad mitocondrial, lo cual aumenta pues la muerte celular con la posterior necrosis celular. Adicionalmente se ha visto que tanto la maglutinina como la neuraminidasa y las nucleoproteínas nos generan una inhibición de la quimiotaxis de los polimorfos nucleares y la proliferación de mononucleares, lo cual facilita que se presenten las complicaciones que vemos, sobre todo en las poblaciones de riesgo, que ya vamos a ver cuáles son específicamente. Entonces, acá en esta gráfica podemos ver la respuesta del huésped en los casos en los cuales hay ya preinmunidad, es decir, nos hemos expuesto a una cepa similar, ya digamos que las manifestaciones son mucho menos severas, porque tanto los linfocitos B como los linfocitos T de memoria nos van a modular esta respuesta, por ende hay un mejor control de la replicación, es decir, hay menos síntomas y por una respuesta inflamatoria más controlada, a diferencia de lo que sucede cuando no hay una preinmunidad, es decir, cuando sucede una pandemia con un virus totalmente nuevo, en el cual hay una fuerte respuesta proinflamatoria, hay un aumento hay una secreción de citoquinas exacerbada, reclutamiento de polimorfos nucleares, lo que clínicamente se ve representado como inflamación, daño tisular y una enfermedad mucho más severa. En cuanto a la clínica, pues tenemos la gripa no complicada, la cual se caracteriza por ser de inicio abrupto. Describen que hasta los pacientes son capaces de decir exactamente a qué hora empezaron las manifestaciones, los síntomas. Los síntomas sistémicos predominan sobre los síntomas respiratorios, que tal vez esta es una de las características claves de la influenza y lo que nos puede diferenciar de otros virus que nos generan infecciones respiratorias. Los otros virus, digamos que tienen manifestaciones más respiratorias que sistémicas, a diferencia de esto. Entonces, la fiebre tiene un rápido descenso entre 37,8 a 40, dura un promedio 4 a 8 días, teniendo una media de 3 días. También los pacientes presentan cefalea, mialgias en miembros inferiores en región dorsal. En los niños es importante el dolor que ellos refieren a nivel de las pantorrillas, y también las mialgias pues, a nivel de los músculos oculomotores, con lo cual hay parálisis de la mirada lateral en algunas ocasiones, anorexia y artralgias también se pueden presentar. Ya los síntomas respiratorios que aparecen un poquito más tardíos o se manifiestan más tardíamente, pues porque han estado opacados por la fiebre, se presentan al tercer o cuarto día tras el cese de la fiebre. Encontramos la rinorrea, pero es esa rinorrea que no genera obstrucción nasal, tos, dolor faríngeo intenso, y en menos del 20% de los pacientes hay ronchos a la auscultación, hablando específicamente de una gripe no complicada. Y ya posteriormente sigue un periodo de convalecencia que dura más o menos 1 a 2 semanas hasta la curación. Entonces, vamos a hablar ahora de los grupos de riesgo que son susceptibles a las complicaciones de las que vamos a hablar ahorita. Entonces, ¿qué grupos de riesgo tenemos? Tenemos lo que les había dicho, los extremos,
de las edades, los menores de 5 años, sobre todo aquellos niños menores de 2 años, los mayores de 65 años también son personas en riesgo, aquellos pacientes que sufren de trastornos pulmonares tipo asma, enfermedades cardiovasculares, excluyendo la hipertensión arterial, alteraciones hepáticas, renales, hemato-oncológicas, metabólicas como la diabetes, claramente la inmunosupresión tanto primaria como secundaria, tanto niños como adultos que tengan alteraciones que nos comprometan la dinámica respiratoria o el manejo de las secreciones, tales como trastornos cognitivos, alteraciones neuromusculares, pacientes, niños menores de 18 años en manejo crónico con ASA, teniendo en cuenta el aumento del riesgo que se puede presentar de desarrollar el síndrome de Reye y el embarazo. Y en la parte de los adultos son muy similares, digamos que lo que se agrega acá es la obesidad mórbida, que está definida como un índice mayor de 40, y aquellos pacientes residentes en instituciones para la tercera edad o unidad de cuidados crónicos. Estos grupos de riesgo son importantes tenerlos en cuenta, ya que nos cambian pues el pronóstico, teniendo en cuenta que tienen más complicaciones y también tienen implicaciones tanto para el manejo como para la prevención, que ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en las complicaciones pulmonares, pues digamos que las dos más importantes son la neumonía viral primaria y la neumonía bacteriana secundaria. En esta tabla podemos ver las diferencias. Entonces, la neumonía viral primaria es aquella que se presenta en aquel paciente, niño o adulto, que pues presenta sus síntomas respiratorios, pero en el cual no presenta mejoría, sino un deterioro progresivo de su condición de base. Sobre todo se presentan aquellos pacientes que estaban en riesgo, que son los que les acabo de nombrar. A la exploración física, los hallazgos auscultatorios son bilaterales, no tenemos hallazgos que nos sugieran una posible consolidación. Los aislamientos, se aísla la flora normal, hay aislamiento del virus. Esos pacientes no suelen claramente tener respuesta a antibióticos y tienen una mortalidad alta, versus aquellos pacientes que tienen neumonía bacteriana secundaria, que son aquellos niños que afecta la población indistintamente si tiene o no factores de riesgo. ¿Cuál es el cuadro clínico característico de esa neumonía bacteriana secundaria? Es aquel paciente que desarrolló la gripe no complicada, que tuvo mejoría, pero que después de 4 a 14 días vuelve a reaparecer los síntomas, con reaparición de la fiebre, deterioro del patrón respiratorio. En ellos claramente sí tenemos hallazgos que nos sugieran la consolidación. Las bacterias más comúnmente asociadas a la coinfección bacteriana de influenza, tenemos el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Hay aislamiento. El aislamiento del virus es mucho menos frecuente que la neumonía viral primaria, o claramente responden a antibióticos y tienen un pronóstico mucho mejor con respecto a los pacientes con la neumonía viral primaria. En cuanto a las complicaciones no pulmonares, pues nombrar los más frecuentes: la miositis infecciosa, que está asociada generalmente al virus de la influenza tipo E, la pericarditis, el síndrome de shock tóxico, el Guillain-Barré y el síndrome de Reye, que ya habíamos visto que se presentan en niños menores de 18 años con un tratamiento con ASA de manera crónica. Ya vamos a entrar a hablar del diagnóstico. Pues nos basamos en las guías de la IFSA que se publicaron el 19 de diciembre del año pasado, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría para la temporada de influenza del año 2018-2019 y los lineamientos para la prevención, diagnóstico y manejo y control de casos de la influenza del Ministerio de Salud, que se publicaron en junio del año pasado y que son los que en la actualidad nos rigen a nosotros. Entonces, ¿qué premisas tenemos que tener para hacer el diagnóstico? Primero, que la toma de decisiones debe ser basada en la sospecha clínica y en la epidemiología. Tenemos que tener en cuenta que también todos los pacientes hospitalizados con sospecha clínica deben ser estudiados, teniendo en cuenta el beneficio clínico que esto conlleva, y también pues para adoptar medidas de control tempranas para evitar la diseminación del virus. También tener en cuenta que el inicio de la terapia antiviral no tiene que ser por ningún motivo retrasada ante la espera de resultados del laboratorio, por lo que les comenté que decisión debe ser basada en clínica y en epidemiología, y pues que los laboratorios lo único que pues, nos sirven como un apoyo para determinar bien sea la continuación del manejo antiviral o de la antibiótico terapia si la estamos usando, para decidir si vamos a ampliar los paraclínicos y pues para tomar las medidas preventivas tanto en el entorno hospitalario como en la casa. Entonces, acá es importante hablar de la definición de casos que tenemos en los lineamientos de la influenza del Ministerio de Salud. Tenemos, primero, ¿qué es un caso sospechoso de enfermedad similar a la influenza? Es una persona con infección respiratoria aguda que tenga antecedente de fiebre de más de 38 grados y tos que no supere los 7 días de evolución, que requiera un manejo ambulatorio. A diferencia del caso sospechoso de infección respiratoria aguda grave, que es una persona con una infección respiratoria, con antecedente de fiebre y tos que no sea mayor de 10 días, pero que necesite manejo intrahospitalario, a diferencia del anterior.
Tenemos también el caso confirmado para enfermedad similar a la influenza o infección respiratoria aguda grave por laboratorio, que es esa persona en la que cumple la definición de caso, con confirmación bien sea por IFI, PCR o detección de inmunohistoquímica en casos pues mortales, o que haya un aislamiento bacteriano en todos los casos de IRA aguda a grave. Y caso destacado es aquel que no cumpla ni con la definición clínica ni la definición de laboratorio. Y una importante también que tenemos que tener en cuenta para también el manejo es la ira inusitada, que está un poquito cargada, pero la tomé textual del lineamiento. Entonces, hay 4 escenarios. El primero es un paciente que tenga antecedente de fiebritas que cumpla con una de las siguientes: ser trabajador del área de la salud con antecedente de contacto con paciente con ira aguda, infección respiratoria aguda grave. Otra de los criterios que puede cumplir es ser trabajador del sector porcino o avícola, o que haya tenido contacto con aves silvestres 14 días antes del inicio de los síntomas, o que haya viajado en los últimos 14 días a un área de circulación alta pues, de influenza. El otro escenario clínico es aquel paciente que tenga 5 a 65 años, que sea previamente sano, que presente una infección respiratoria aguda grave, que requiera manejo vasopresor o soporte ventilatorio y que tenga un deterioro rápido en un lapso de 72 horas desde el inicio de los síntomas. O el otro escenario es todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave, es decir, en el cual hayan 2 o más casos, bien sean en entornos familiares, escolares o de trabajo. Y finalmente, pues todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro de etiología desconocida. Entonces, ¿a qué paciente debo estudiar para influenza? Esto está basado en las vías de la ICSA, es un gráfico resumen. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es: ¿el paciente está hospitalizado? ¿Sí o no? Entonces, en el caso de tener el paciente hospitalizado, lo siguiente que nos debemos preguntar es si estamos en una temporada de actividad alta de influenza. Si la respuesta es sí, la ICSA nos dice que debemos tomar una prueba de influenza a todos aquellos pacientes con infección respiratoria aguda, incluida neumonía con o sin fiebre, hospitalizado en temporada de influenza, y nos dice nos sugiere, nos deja más a la potestad de nosotros los clínicos, podríamos tomarle a aquellos pacientes que tengan un deterioro de su enfermedad de base, bien sea asma, o falla cardíaca, fibrosis quística, falla cardíaca también entraba. O también sugieren que se puede tomar la prueba para aquellos pacientes inmunocomprometidos con síntomas respiratorios agudos con o sin fiebre, y también a aquellos pacientes que desarrollan síntomas respiratorios durante la hospitalización. Eso es en caso de epidemia en un paciente hospitalizado, a diferencia de un caso de paciente hospitalizado en una temporada pues con de baja actividad del virus. Entonces ellos nos dicen que debemos tomar las muestras en aquel paciente con síntomas respiratorios con o sin fiebre que tengan un nexo epidemiológico de influenza, y nos sugieren también tomar a pacientes que estén inmunocomprometidos con síndrome febril y síntomas respiratorios. Eso en cuanto al paciente hospitalizado. En cuanto al paciente que no esté hospitalizado, también nos vamos a preguntar: ¿estamos en actividad alta o en actividad baja? Entonces, cuando tengamos actividad alta del virus, entonces podríamos tomar la decisión de tomarlos cuando tengamos un paciente que tenga alto riesgo, que son los que acabamos de ver, que tenga síntomas respiratorios inespecíficos o neumonía, si esto incluye en el manejo médico. También podríamos tomárselo a aquellos pacientes con infección respiratoria aguda con o sin fiebre, o que tenga complicaciones conocidas de la influenza, si fueron los que acabamos de ver, o que tenga una exacerbación de la patología de base. O también lo podríamos considerar en pacientes de bajo riesgo con infección respiratoria aguda o exacerbación de patología de base, en quien el diagnóstico disminuye el uso innecesario de antibióticos, o se definiría con el inicio antiviral si tiene un contacto con una persona de alto riesgo. Y el último escenario ya es el paciente que no es hospitalizado durante baja actividad de la influenza. Entonces sugieren tomársela a pacientes de alto riesgo con síntomas respiratorios de inicio agudo con o sin fiebre, especialmente los inmunocomprometidos. Acá, digamos que extraer es que la ICSA sugiere que con recomendaciones se debería tomar influenza a paciente hospitalizado con actividad alta de influenza que presente infección respiratoria aguda, incluida neumonía con o sin fiebre, o pacientes hospitalizados que durante las épocas de baja actividad de la influenza, aquel paciente que tenga infección respiratoria aguda y que tenga un nexo epidemiológico positivo. Esos, digamos que son los 2 cuadros en los que la ICSA nos dice: sí, definitivamente hay que tomar
pruebas pues, de influenza. Entonces, ahora bien, ¿qué pruebas debería yo tomar para diagnosticar? Entonces, nos hablan esto de los basados en lineamientos. Entonces, ¿qué nos dicen? Que en aquel paciente crítico deberíamos tomar una muestra de lavado broncoalveolar, esto es una recomendación 2A de la ITS. Y ya el paciente ambulatorio o aquel paciente que esté hospitalizado pero que esté estable, deberíamos tomarle un aspirado nasofaríngeo o bien sea un hisopado o frotis faríngeo. Ellos decían que asociado con un frotis nasal del cornete medio. Idealmente el aspirado, si no, el frotis de los dos lugares. Sin embargo, pues eso no es tan costo efectivo en nuestro entorno, entonces pues no sé qué tan factible sea realizar las dos muestras simultáneamente. Es pues importante tener en cuenta que no se debe recolectar otro tipo de muestras, no sangre, no plasma, no orina, líquido cefalorraquídeo o materia fecal pues para el aislamiento del virus. Entonces, que ya teniendo estas muestras, ¿qué laboratorios pues voy a tomar? Entonces, esta es una tabla que la ITSA, desde la ITSA de ahorita de diciembre. Entonces, ellos nos hablan que, bueno, pues tenemos acá la tabla de comparando cada uno de los laboratorios. Digamos que acá tenemos la ventaja del ensayo molecular, que es el que más nos recomiendan ellos, es que con este se puede determinar si es el virus de la influenza tipo A o tipo B. Entonces, básicamente lo que nos dice, como para resumir la guía de la ITSA, pues por cuestión de tiempo, es que los ensayos moleculares rápidos son la prueba de elección en pacientes ambulatorios según las recomendaciones de la ITSA. Que la PCR u otros estudios moleculares son los de elección en pacientes hospitalizados y que no se deberían tomar los cultivos para hacer un diagnóstico primario de influenza, teniendo en cuenta que eso se pueden demorar entre 3 y hasta 10 días dependiendo del tipo de cultivo que se haga, bien sea cultivo rápido que dura entre 1 o 3 días o cultivo pues el habitual hasta 10 días, entonces pues digamos que no amerita la demora pues para iniciar el manejo antiviral. Entonces, ya en cuanto a los lineamientos, ellos nos hablan básicamente de 3. Nos dicen que acá en Colombia hagamos pruebas rápidas y que hagamos posteriormente una confirmación con PCR, teniendo en cuenta que la sensibilidad de esta puede ser superior al 90%, y nos hablan de la IFI indirecta, que tiene una sensibilidad entre el 70 y el 90%. Pero ellos, acá del Ministerio de Salud, nos habla de como la prueba de elección para la vigilancia epidemiológica de infección respiratoria aguda. O sea, es algo más para vigilancia epidemiológica. Acá nosotros en Fundación Cardio Infantil lo que hacemos es una PCR múltiple que digamos que está avalada pues por las recomendaciones de la ITSA, como acabamos de ver. Realmente nosotros somos uno de los centros de vigilancia para Cardio Infantil para Bogotá y Colombia, uno de los centros, y normalmente hemos venido haciendo inmunofluorescencia en directo. Recientemente, en los últimos años, 2 años más o menos, 3 especialistas, se introdujo la PCR múltiple, que tiene mucho mayor sensibilidad, pero digamos eso es muy específico de ciertos centros, no se hace en todas partes, es un poco más costoso, pero como tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad en aquellos pacientes de alto riesgo realmente se justifica, no es para usarlo en todos, y aquellos de ira grave inusitada. La IFI se sigue usando aquí y todas las muestras, digamos en forma aleatoria, las muestras del laboratorio las toman, sea por IFI o sea por PCR múltiple, que es el FINARAI, tiene que remitirlas, es aleatorio, se sacan ciertas muestras y se mandan a través de la Secretaría de Salud, y de ahí se van también, digamos, como reporte final al Instituto Nacional de Salud para que saquen los reportes de que está circulando. A nosotros nos mandan reportes, sobre todo qué está circulando para que sepamos, porque todo el año circula de todo, pero hay ciertas épocas que circulan más, pero las dos se mandan. Bueno, entonces, ¿cuál es el manejo basado en los lineamientos que son los que nos rigen a nosotros? Entonces, ellos nos dividen en casos leves y casos graves. Entonces, en los casos leves son aquellos pacientes que los síntomas no comprometen el estado general y que no cumplan con ninguna de esas. Entonces, es un paciente que no tiene dificultad respiratoria, no tiene alteración de la conciencia, tolera la vía oral y no tiene factores de riesgo que ya habíamos nombrado. ¿Qué debemos hacer según los lineamientos? Este paciente debemos darle un reposo entre 3 a 5 días teniendo en cuenta la alta transmisibilidad del virus en esta temporada. Importante no utilizar aspirinas menores de 18 años por el riesgo de síndrome de Reye, no utilizar antivirales, no antibióticos, antitusivos, antivirales, recomendar la desobstrucción nasal, el lavado y las medidas de precaución estándar, lavado de manos, uso de tapabocas y explicar claramente los signos del alarma. Eso es en el paciente
pues sin criterios graves. Ya en el paciente con criterios de hospitalización es aquel paciente que reconsultó por los síntomas en el que presenta hay deterioro de los síntomas, que hay un deterioro rápido del estado general, aquel paciente que tengamos disnea, saturación, fiebre persistente por más de 3 días, intolerancia a la vía oral, factores de riesgo, o que por motivos sociodemográficos no puede hacerse, no se le puede hacer un control a las 48 horas. Entonces, en este paciente, ¿qué debemos hacer? Utilizar las medidas para evitar la transmisión, que les vamos a ver en la siguiente diapositiva, uso de oxígeno de ser necesario, antipirético, monitorización de los signos vitales cada 4 horas, recomiendan el uso de betados inhalado en esquema de crisis únicamente pues si el paciente presenta signos de broncoobstrucción, solicitar hemograma, radiografía de tórax, función renal y el inicio de la terapia antiviral si la llegas a requerir en las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. Entonces, esas son las medidas que tenemos que tener en cuenta en un paciente hospitalizado. Entonces, aislamiento de gotas es lo más importante con sus precauciones estándar. Se puede utilizar habitación única o una habitación de cohorte en la que tengamos varios pacientes pues con el mismo diagnóstico, lavado de manos, uso de guantes para el examen físico, uso de bata, la mascarilla quirúrgica y si vamos a hacer un procedimiento tipo intubación orotraqueal, lavado o aspirado o un lavado, tenemos que utilizar la mascarilla N95 por lo que les había dicho de la transmisión por los aerosoles. Ya en cuanto al manejo antiviral, entonces hay 4 escenarios en los cuales los lineamientos colombianos dicen uso antiviral. Entonces el primero es aquel caso sospechoso o confirmado de influenza cuya edad o factores de riesgo lo hace susceptible a complicaciones, bien sea el tratamiento ambulatorio o hospitalizado dependiendo de la condición del paciente. El otro escenario es un caso sospechoso o confirmado de influenza que cumpla con los criterios de hospitalización por la severidad, que fueron los que acabamos de ver. El tercero es un caso sospechoso o confirmado de influenza con enfermedad severa, complicada o progresiva. Y el cuarto es el caso de infección respiratoria aguda grave inusitada, que fue la que vimos recientemente. Estos escenarios, digamos que están también recomendados por la ITSA, pero digamos que esta guía nos habla de otros escenarios que pues quisimos traer el día de hoy. Entonces la ITSA nos habla que también deberíamos considerar el manejo antiviral en aquellos pacientes que no tengan ningún factor de riesgo con sospecha o documentación de la influenza. ¿Quiénes? Consulten en los 2 primeros días de los síntomas. Quienes tengan contacto con pacientes de alto riesgo o que sean trabajadores de la salud, quienes sintomáticos, quienes estemos cuidando pues pacientes de alto riesgo. ¿Qué tan costo efectivo es eso para nuestro país? Pues no lo es, entonces por ende no aplica para nosotros, pero sí pues para que lo conozcamos, que es una recomendación de la ITSA. Una cosa, de pronto en el primer punto yo diría que solamente si están en contacto con alguien de riesgo y se detecta tempranamente en los primeros 2 días, porque es ahí donde tienen la posibilidad de parar la transmisión o por lo menos disminuir la duración de los síntomas para disminuir el riesgo a los de alto riesgo. Porque realmente no se hace a todos. Y la OMS, Julianita quería también hablar al respecto, ha cambiado un poco lo del tratamiento antiviral. No, pero acá mencionan es pacientes que no tienen factores de riesgo, o sea, en esos pacientes indicación de oseltamivir no habría, habla de la lo ITSA. que tú dijiste, no existiría recomendación. Y eso no sé. Esa es una recomendación de bueno, entonces, ¿qué tratamientos existen? Tenemos los inhibidores de la M2 que pues no se utilizan, pero para que los conozcamos son la mantaína y la rimacina, que son unas aminas primarias que tienen efectos únicamente sobre el virus de la influenza tipo A, cuya mecanismo de acción es inhibir los canales iónicos M2, que recordemos son los que acidifican el interior del endosoma para que haya unión de endosoma y cubierta viral y egreso de los segmentos génicos. En la actualidad no los estamos utilizando teniendo en cuenta la alta tasa de resistencia. Lo ideal es que estos medicamentos se utilicen las primeras 48 horas, ya que se ha visto que tiene implicación en la disminución de la duración de la fiebre y la resolución temprana de los síntomas. Y dentro de los principales efectos adversos de estos 2 medicamentos están principalmente los del sistema nervioso central: insomnio, mareos y dificultad para la concentración, siendo mucho más frecuentes en la población adulta. Y tenemos los inhibidores de la neuraminidasa, que son los que nos competen a nosotros porque son los que tenemos acá en Colombia. Tenemos dos tipos de inhibidores, el zanamivir y el oseltamivir, siendo el oseltamivir el que tenemos disponible en Colombia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La inhibición de la neuraminidasa, que recordemos es la que escinde el ácido ciánico tanto para el ingreso del virus como para la salida de la progenie. Tiene efecto a diferencia del anterior sobre el virus de la influenza tipo A y tipo B,
Y el oseltamivir es un profármaco que por efecto de las esterasas hepáticas nos lo transforman a su metabolito activo, que es el oseltamivir carboxilato, teniendo una semivida entre 6 a 10 horas con una excreción renal completa. La presentación que tenemos acá en Colombia son las cápsulas de 75 miligramos únicamente, no existe suspensión para la población pediátrica. Lo que dice los lineamientos es que esa cápsula de 75 miligramos se mezcle con 5 centímetros de solución salina y hagamos hagamos la dilución y la administración de la dosis del paciente, según las dosis que ya vamos a ver a continuación. Entonces tenemos las dosis que dependen del peso del paciente. Ya los pacientes que están mayores de 40 kilogramos, vamos a administrar la cápsula, la 75 miligramos, la cápsula de 75 miligramos 2 veces al día, y ya dependiendo del peso del paciente vamos disminuyendo progresivamente con la dosis. La duración del tratamiento es de 5 días. Bueno, entonces tener acá unos puntos para tener en cuenta según las recomendaciones de la IFSA. Entonces, tenemos que investigar y tratar una coinfección bacteriana en pacientes que tengamos sospecha o confirmación clínica y quienes presenten una enfermedad severa. Ellos nombran neumonía morfilobar, falla respiratoria, hipotensión, pues adicional al manejo antiviral. Entonces, en ellos deberíamos tratar con manejo antibiótico. También deberíamos considerar una coinfección si el paciente presenta pues, el deterioro clínico tras el manejo antiviral o no tenemos respuesta terapéutica entre los 3 a 5 días del manejo con el antiviral. Y nos recomiendan que no se debe administrar corticoides para el tratamiento de la influenza sospechada o confirmada con la recomendación 3A, y pues tampoco el uso rutinario de la inmunoglobulina para el manejo de la influenza. Ya en cuanto al manejo de los contactos, entonces basados en los lineamientos colombianos, ellos nos definen qué es un contacto de alto riesgo y qué es un contacto de bajo riesgo. Entonces un contacto de alto riesgo es aquel familiar de un caso sospechoso, probable o confirmado, o un trabajador de la salud con contacto de pacientes sospechosos, probables o confirmados, que no haya tenido, digamos, el uso de medidas de seguridad adecuadas o personas en condición de riesgo. La otra función es contactos de bajo riesgo, que sean trabajadores de la salud que no estén en contacto estrecho, a menos, es decir, que no tengan contacto menor de 2 metros. Ellos no los definen, sin embargo nos dicen que en los lineamientos no hay una recomendación para utilizar el antiviral como profilaxis. Lo que nos dicen es que en estos pacientes de alto riesgo, son los 4 primeros que les dije, tenemos que vigilar la aparición de los síntomas, no tenemos que aislar a los pacientes, y que en estos pacientes de alto riesgo se utilicen las medidas de protección durante los 7 siguientes días, que son los de alto riesgo de transmisibilidad, y pues que no ameritan manejo con antiviral, excepto que cumplen los criterios de un caso ya para este tratamiento, que son los casos que hablamos inicialmente, de caso sospechoso, de enfermedad similar a influenza o ir aguda grave. Entonces, ya para terminar, un poco hablar de vacunación. Es el medio más eficaz para la prevención. Tenemos 2 tipos de vacunas, las de virus inactivados y las de vivas atenuadas. Las de virus inactivados se están utilizando desde el año 1943. En la actualidad tenemos la trivalente, que nos cubre el virus de la H1N1, H3N2 y un tipo de la influenza tipo B, bien sea Victoria o Yamagata, y la tetravalente, que nos cubre los cuatro tipos que les acabo de nombrar, y se utiliza desde el año 2014 de manera intramuscular o intradérmica. Estas vacunas tienen una efectividad que puede ser más del 90%, siempre y cuando la cepa que administremos sea similar a la cepa que esté circulando en el momento. Y tenemos las vivas atenuadas, que fueron aprobadas desde el 2003, tienen una presentación intranasal, no las tenemos disponible en Colombia, y la IFSA la Academia Americana de Pediatría nos avala el uso de esta vacuna viva atenuada en aquellos pacientes que sean mayores, tienen que ser mayores de 2 años y tienen que ser previamente sanos. Ya vamos a ver bien su indicación. Entonces, estas vacunaciones están diseñadas para inducir inmunidad contra hemoglobina y neuraminidasa. Se hace una reformulación bianual teniendo en cuenta pues la deriva antigénica, los cambios antigénicos que se presentan, el DRIP. Y en Colombia desde el año 2007 la administración de la vacuna la vacuna que se administra es la vacuna correspondiente al hemisferio sur, que nos cubre los picos de abril a julio y de septiembre a diciembre. Entonces, según las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, ellos nos recomiendan administración de de la inactivada, bien sea trivalente o tetravalente. Ninguna de las dos es superior a la otra. Es decir, se puede administrar bien sea la tri o la tetravalente como primera opción de la inmunización, y que únicamente la viva atenuada se utiliza en pacientes
que se rehúsen a recibir la trivalente, bien sea porque los papás no quieren, no permiten la inyección o pues por otros motivos, en quienes lo permitan, es decir, mayor de 2 años o previamente sana. Entonces, básicamente ellos nos dividen los dos escenarios. Entonces, tenemos la caja americana dice, paciente mayor de 9 años, única dosis anual. Pero si tenemos un paciente menor, un paciente de 8 años o menor, entonces nos tenemos que preguntar, ¿el paciente ha recibido 2 o más dosis después de de julio del 2018? Entonces, si se ha recibido 2 o más dosis, el paciente únicamente va a recibir una dosis de refuerzo, pues una dosis nueva. Pero si el paciente, por el contrario, solamente ha recibido una vacuna de la influenza o no ha recibido nada o no se sabe su estado de vacunación, sí tiene que recibir las 2 dosis con 4 semanas de separación. Entonces este ya es el esquema PAC, que es el esquema PAC que estamos recibiendo nosotros. Entonces los pacientes de 6 a 23 meses deben recibir 2 dosis, la primera a los 6 meses, la siguiente 4 semanas después de la primera. Los pacientes que nos lleguen pues más tardíamente, aquellos que tengan entre 12 y 23 meses deben recibir una dosis si previamente tiene prima vacunación, pero si es la primera vez debe recibir 2 dosis separadas 4 semanas, una a la otra. Si tenemos pacientes con riesgo, entonces tenemos los pacientes entre 36 meses y 8 años, ellos deben recibir 2 dosis de 0.5, que es la dosis del adulto, cada una con un intervalo de 4 semanas. Ya los pacientes con riesgo, pero que sean mayores a 9 años, deben recibir una única dosis de 0.5, que es la dosis completa, y los adultos mayores de 60 años y las gestantes a partir de la semana 14 deben recibir una única dosis de 0.5. Y ya por último, pues en este esquema PAI, desde el año del 2010, gracias a la ley 1388, se garantizó que los familiares de los niños con cáncer sean vacunados con influenza de manera anual. Y también es importante, aparte del esquema PAI que les acabo de nombrar, que tengamos en cuenta que la población en riesgo, de la cual ya hemos venido hablando, tiene indicación de vacunación anual, siempre y cuando pues tengamos que sea pues avalada por el médico. Ellos sí o sí tienen que vacunarse. Enfermedades pulmonares, obesidad mórbida, inmunosupresión, diabetes con comorbilidades, pacientes cardiópatas y pacientes en estado de embarazo. Muchas gracias.